La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con Jesús Manuel Luna, director estatal de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Durango, a quien le pedimos su opinión respecto a la calificación de 5.1 en la escala del 1 al 10, que le da Mexicanos Primero a la entidad y que la ubica en el lugar número 25 en el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa 2018. Muchísimas gracias por estar con nosotros, director. Le saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. Al contrario, a ustedes muchísimas gracias. Bueno, mire, comentarle que de alguna manera primero habría que considerar el contexto en el que se encuentra nuestro estado, en el cual el 76% de nuestras escuelas se encuentran, como todos sabemos, en zonas de medio rural y bueno, con condiciones de escuelas de multigrado. Sin embargo, cualquier investigación, cualquier resultado es importante considerarlo precisamente para la toma de decisión. Por supuesto. Ahora, la ubicación que tiene Durango, esto no es una historia que se esté construyendo de 3 o 4 años acá, sino es una historia de rezagos y de pobreza y de marginación y de características muy propias del estado de Durango. ¿Qué se está haciendo para contrarrestarlo desde el ámbito de la educación? Mire, le debo de comentar que precisamente resultados de estas investigaciones y sobre todo de las evaluaciones educativas, como fue en su momento Enlace y en estos últimos años Planea, y en razón de los resultados se está llevando a cabo un programa nacional precisamente en el que se proponen algunas alternativas de atención muy específicas para nuestras escuelas multigrado, que como mencioné son casi el 70% de nuestro estado. En el cual se está de alguna manera considerando materiales educativos específicos para esas escuelas. Estas escuelas multigrado debo dentarle que son escuelas en las que puede ser que una escuela unitaria en la que un docente atiende, por ejemplo, los 6 grados en educación primaria, o 2 docentes atienden 3 grados cada uno, etcétera. Igual como el sistema de precisamente de telesecundaria, en el que un docente atiende las diferentes asignaturas que llevan los docentes de educación, los alumnos de educación secundaria. Y en este sentido, precisamente a propuesta del Estado de Durango, a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se presenta un proyecto en el que precisamente se establecen estrategias muy específicas para atender este tipo de escuelas y lograr brindar una mejor educación y mejorar los resultados educativos. Ahora, las escuelas multigrado son las que concentran en una sola aula diferentes grados escolares, ¿cierto? Y un solo profesor es el que atiende. Esto obedece a las condiciones propias del estado de Durango, donde hay una población rural muy importante, dispersa a lo largo y ancho del estado. Así es, sobre todo a la dispersión porque como todos sabemos la población, nuestra población en el estado se concentra prácticamente en los municipios más grandes, como es precisamente la ciudad de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, hoy algunas ciudades como Santiago Papasquiaro, y fuera de ello gran parte de ello es escuelas precisamente multigrado, como bien comentaba, donde un docente atiende los diferentes grados escolares en una sola aula. ¿Cuántos alumnos se concentran en este tipo de escuelas? Decía usted que el 70% de las escuelas son multigrado. Sí, en cuestión de número, el 70% de nuestras 66.6 para ser exactos, de nuestras escuelas son multigrado que van, insisto, desde un maestro hasta 3 o 4 docentes en razón de la población escolar. Ahora, hay temas específicos que se evaluaron en este índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa 2018. Uno de ellos se refiere a escuelas incluyentes, por ejemplo, escuelas con rampas para discapacitados, donde se registró en Durango un 22.1% y en participación de la comunidad escolar que llegó al 43.2%. Además de las rampas, ¿hay algún otro tipo de infraestructura que ustedes estén dotando a las escuelas para que realmente sean accesibles y amables y generosas con las personas que tienen discapacidad, con los niños y niñas que tienen discapacidad? Sí, mire, lógicamente las rampas son accesos muy importantes para los niños con esta situación de capacidades diferentes,
pero existen diferentes alternativas, como es las mismas situaciones de los espacios, por ejemplo, de sanitarios, donde se requieren algunos espacios y algunos artefactos exclusivos pues para la atención de estos alumnos, y incluso en las mismas aulas la posibilidad de que cuenten con el mobiliario escolar adecuado para su discapacidad. En ocasiones hasta una butaca, generalmente las butacas se fabrican, por ejemplo, para quienes utilizan mayormente la mano derecha, ¿sí? Y un niño que escribe con la mano izquierda, bueno, pues se le dificulta. Hoy hay butacas y se revisa de alguna manera estas necesidades para atender así de manera específica. Esto como un ejemplo, aparte de otras. En ocasiones se han implementado sillas de ruedas específicas con su propia butaca para la atención de los niños. Ahora, ¿cómo está la evaluación que se hace de los maestros en Durango? No nada más a través de este índice, sino de muchas otras pruebas que se hacen. ¿Qué calificación promedio traen los maestros en Durango? Bueno, perdón, nada más comentarle en razón al componente que me preguntaba hace un momento de lo de rampas que tiene que ver con infraestructura. Aquí sí es importante hacer la aclaración. Si vemos en la investigación de Mexicanos Primero, ellos están tomando todavía los resultados del CEMAVE, que fue el censo de alumnos, maestros y escuelas que se llevó a cabo en 2013. Es decir, incluso ahí no hay variación precisamente en 2016 a 2018, dado que el dato que están considerando es exactamente el mismo para 2016-2018, un dato de 2013. Posterior a precisamente este censo, fue parte del inicio de la reforma educativa, con el propósito precisamente de tomar en cuenta y ver en qué situación se encontraba el sistema educativo en aquel momento, y consideró desde alumnos, maestros y escuelas. Y cuando habla de escuelas también se verificó precisamente su infraestructura, en la que se identificaron las condiciones de infraestructura de cada una de las escuelas. En Durango el 99.9% fue visitado por el INEGI, y se hizo un levantamiento en este sentido de qué escuelas, por ejemplo, no cuentan con sanitarios, qué escuelas no cuentan con aula, qué escuelas su mobiliario está en mal estado, incluso aquellas que no cuentan con drenaje, energía eléctrica en algunas comunidades muy apartadas de nuestro estado. Y bueno, a partir de ahí, este resultado que actualmente está tomando la investigación es el mismo del tema de 2013, porque no se actualizó la información. Sin embargo, a partir de este diagnóstico, se elaboraron programas, por ejemplo, como el programa de Escuelas al 100, con el programa de Escuelas de Tiempo Completo, de Reforma Educativa, que cada uno de ellos trae componentes de infraestructura específicos para la atención, y bueno, aquí ha habido avances importantes que no contempla la investigación. Ahora, perdón, adelante, porque va a continuar, sí. Sí, perdón, le decía, en razón de lo que me comentaba en cuestión de los docentes, de cómo han venido presentando sus evaluaciones. Bueno, estos de alguna manera las evaluaciones se han venido incrementando de gran manera a partir del primer año que se inició. La primera evaluación en 2014 incluye únicamente una evaluación de un concurso de ingreso y un concurso de promoción para docentes. Ahí la participación fue importante. Y en 2015 se inicia el primer proceso de evaluación para, de alguna manera, contemplar el desempeño o evaluar el desempeño de los docentes. Aquí debo de comentarle que se ha incrementado la participación de los mismos. En 2015 tuvimos una participación aproximada del 85% de los docentes convocados, y en este 2017, que fue la última evaluación del desempeño, el porcentaje es por encima del 90%. Sin embargo, también aquí es importante comentar, particularmente en este indicador que considera la investigación, precisamente 2016 consideró el número de docentes participantes en la evaluación, pero hoy se modifica el indicador y se considera de alguna manera aquellos docentes que han tomado alguna capacitación correspondiente a su formación.
Bien, esto que nos dice es importante, pero déjeme preguntarle algo que tiene que ver también con datos arrojados en este índice de cumplimiento de responsabilidad educativa. Hace un momento usted hablaba de infraestructura y hablaba de que las escuelas están dotadas con sanitarios. Bueno, pues este índice dice que el 82.9% es real, que está dotado de sanitarios, pero realmente que haya todavía escuelas que no cuentan con sanitarios, pues sí preocupa, así sea una o dos escuelas, pero estamos hablando de un porcentaje que todavía pudiera ser figurar y ser significativo. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para realmente dotar al 100% de las escuelas de sanitarios? Bueno, debo de comentarle que en cada uno de los programas, sobre todo de infraestructura educativa, como es el programa Escuelas al 100, como es el Fondo de Aportaciones Múltiples, precisamente se establecen componentes. Lo básico que tiene que tener una escuela es el aula y sanitarios. Eso es fundamental y es básico. Y se ha avanzado precisamente en ese sentido. Hoy habré de comentarle que afortunadamente ya escuelas sin sanitarios como tal no existen. Lógicamente en algunas escuelas existen otros mecanismos como letrinas, etcétera, de otro tipo por las condiciones propias de la comunidad. Sí, sin embargo, este es un factor importante que se ha venido atendiendo. Le comentaba yo que frente a este resultado del 2013, donde se tenía el 82.9 en esas condiciones, se ha puesto énfasis y se ha dado prioridad para, a través de estos programas, atender precisamente de manera prioritaria lo que son aulas y sanitarios. Uh-huh. Bien, y respecto a las recomendaciones que hace Mexicanos Primero, ¿ustedes las consideran? ¿Son importantes? ¿Cómo van a atenderlas? Sí, mire, iniciaba yo precisamente por decir que cualquier investigación es importante. Cualquier estudio debe llamarnos la atención. Lógicamente hacemos el análisis del mismo y en razón de eso tomar decisiones. Efectivamente, en las principales recomendaciones que nos hace precisamente la investigación, tiene que ver, por ejemplo, con tutorías. Inicia el proceso de reforma educativa y contempla que cada docente de nuevo ingreso, a su ingreso y a manera de que pueda adaptarse de manera más rápida a la implementación de su práctica docente, tenga siempre un acompañante, otro docente con experiencia que le apoye en su desempeño, en su quehacer docente. Precisamente ahí, bueno, no se cuenta con datos porque la investigación dice que no se proporcionaron, y sin embargo debo de comentarle que efectivamente a partir de 2014 que iniciaron, tuvimos dificultades para poder atender a todo el número de docentes de nuevo ingreso con un tutor. Sí, en un principio iniciamos prácticamente con un 30%, luego se fue incrementando 40, 50, y hoy podemos decir que el 100% de nuestros docentes de nuevo ingreso que se incorporan al servicio educativo cuentan con un acompañante, un maestro asesor, un apoyo docente que les permite mejorar su práctica, su práctica docente, particularmente en esta recomendación. En algunas otras, por ejemplo, hemos avanzado bastante. Hoy la misma reforma educativa en la ley correspondiente, por ejemplo, establece lo que le llamamos estructuras ocupacionales, es decir, las figuras educativas con las que debe contar una escuela. En razón de ello, por ejemplo, teníamos en cuestión de liderazgo escolar, esto se evalúa con aquellas escuelas que puedan tener un director sin grupo. Los directores son bien importantes en las instituciones educativas, son de alguna manera, aparte de quien coordina el trabajo de todo el personal, y lógicamente de alguna manera también el desempeño de los alumnos, pues tiene que ver con el acompañamiento técnico pedagógico hacia los mismos, y en este sentido, también resultado de la investigación, ahí tuvimos un incremento importante. En 2016 el porcentaje que teníamos era del 74%, 74.5%, y hoy tenemos un 83.4%. Entonces, si de alguna manera desglosamos cada uno de los indicadores que nosotros le hemos hecho,
también tenemos resultados favorables. Bien, pues le agradecemos mucho al director estatal de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Durango, que ha estado con nosotros en Contextos y que nos haya hecho estos comentarios en relación a este índice que ha presentado Mexicanos Primero. Muchísimas gracias a Jesús Manuel Luna. Gracias a usted, a su auditorio. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.